Hello everyone, how are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to see the first model according to basic one. Okay, so here you have my personal information in terms of my name. Don't forget, my name is Angela Garzón, and right there we're going to start to talk about the introduction according to this course, as well as the different activities you're going to submit. Right here, for basic one, you're going to see right there the model, the first model, which is This Is Me. This one is the name of it, okay? Then we have different activities, which are right there, yes. Later on, we have a start day and the final grade right here. For this introduction forum, so it is that you participate, you're going to describe what you do, how old are you, where do you work, what are your hobbies, all of this information right there you're going to put into it. Recordemos que ese es el foro de introducción para que ustedes por favor accedan, hagan una descripción breve de su perfil académico personal, teniendo en cuenta la descripción mía que está allí. Entonces, una vez ingresen, van a ir a tablero, módulos, introduction forum y van a ver allí el ejemplo. La idea es conocerlos a cada uno de ustedes. So, for the introduction, so we have those dates. ¿Right? Recordemos que tenemos algunas actividades por entregar dentro de las fechas establecidas, OVA 1, OVA 2. Entonces, las OVAs que ustedes van a encontrar allí parecen ser, digamos que un poco diferente a las otras actividades, pero son ejercicios de práctica en relación a la escucha y en relación al speaking. Entonces, tenemos estos ejercicios permiten reforzar estas actividades, por eso es muy importante que ustedes, digamos que cumplan con la entrega de cada uno de ellos. For the first AVA and for the second one, that are just like an introduction according to it, some expressions and comprehension. Entonces, allí cuando ustedes accedan a la página que más adelante les voy a mostrar dentro de la plataforma, van a encontrar una tabla que hace referencia a estas dos OAS. Entonces van a ir allí, van a mirar cuál es la información que se pide para sí mismo desarrollarla. Algunos son ejercicios de listening, otros son de speaking. Hay algunas encuestas para que ustedes también participen. Okay. Later we have the task, This Is Me. This one is going to be from June the 6th to the June 13th. Okay, right there. And further, my favorite family member for June 13th until June 20th. Those are the deadlines according to each of these tasks. And the idea is that you submit those exercises on time. So here we have the final grade right there. This one is the percentage according to each of them. Entonces aquí van a encontrar el calendario como tal que provee la información de cada una de las fechas a tener en cuenta. So here there are two objectives. Vamos a tener en cuenta estos dos objetivos durante este primer módulo que son muy importantes para el desarrollo de cada una de las actividades. So the first one is to provide an ask for personal information to interact with people through the development of a video presentation. And the second one to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. Entonces vamos a tener en cuenta que es importante proveer información personal para interactuar con el desarrollo de cada una de esas actividades, haciendo uso de los adjetivos, vocabulario específico para describir a las personas físicamente, haciendo un reporte escrito. So, right here, you're going to find some alphabet, numbers, personal pronouns, verb to be, personal information questions, nationalities, singular and plural objects, demonstratives, family members, physical description, and tasks to do. Okay, those are the topics you have to focus on. Entonces, esos son los temas en los cuales ustedes se van a enfocar
para a partir de allí hacer los ejercicios que vamos a resolver. So the idea is just to focus on them. Parecen ser bastantes, pero digamos que no lo son. Cada uno de ellos cumple con una función determinada que la vamos a ver dentro de la explicación de esta video clase. First of all, it is so easy to understand, and maybe some of you say, I familiarize with the alphabet. Or maybe some of you say, no, I don't remember how to pronounce those vowels or consonants. So right here, we are going to see some examples. Vowels, right, is the correct pronunciation. This one it is going to be the phonetic transcription, and right here we have the word sample and the phonetic transcription. Entonces tenemos la transcripción fonética y tenemos un ejemplo. So A, it's the pronunciation of this vowel where you say baby when you conjugate it right here, for example. The second word, E, email, right? Recordemos que esta E hace referencia cuando nosotros tenemos una transcripción fonética como esta, es cuando pronunciamos una I y esos dos puntos significan que el sonido se hace un poco más largo. Email, right? It's the correct pronunciation according to it. So, eyes. All right, perfect. Oh, goal. It's the correct pronunciation. This one is the phonetic transcription. Don't forget. You, just, or upper. You. This one is the correct way to pronounce this, but in this part it changes. Consonants. B, bicycle, cabin. All right. Z, we had the cat and lycra. D, dolphin and candy. F, left, fur. G, eagle, green. H, humble, hill. J, yard, pay. K, pack. And key. L, low and tell. M, mother, atom. N, north, tone. P, pork, cup. Q, question, quiz. R, pray, rest. S, south, glass. T, tart, style. V, vase, love. W, win, O. X, X-ray, X. Y, yes, I. Z, zoom, gaze. Contrast, B, V. Ok, ¿de acuerdo? La pronunciación de los anteriores fonemas que nosotros vimos, consonantes o vocales, vamos a tenerlos muy en cuenta. Algunos de ellos, como ustedes pueden visualizar, no se van a pronunciar de la misma manera cuando lo tenemos solos que dentro de una palabra. Dependiendo de la palabra que tengamos allí, si le antecede a eso una consonante o vocal, por eso se dan dichas diferencias. Ahora vamos a mirar algunos fonemas contrastados. En español parecen ser muy similares, pero en inglés sí tienen características especiales que los definen y los hacen ser diferentes. So we have B and V. Okay. Base, vase. Okay. It seems too similar. Entonces, recordemos acá nosotros cuando este es un fonema bilabial, es decir, que juntamos acá nuestros labios para pronunciar la B, a diferencia de la V, donde nuestros dientes van a sobresalir un poco y vamos a rozarlas con el labio inferior. En este caso decimos vase, base. Yes, can you see the difference according to the way it sounds, but also according to the way we put our tongue, our lips in relation to our teeth. All right. Z, Z. All right. No vibration, vibration.
Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes van a colocar sus dedos encima de la garganta y para la primera que vamos a pronunciar sí, van a mirar que no se siente ningún tipo de vibración. A diferencia de la Z, Z, when we feel some vibration, when we pronounce. All right. This one there are some just differences between the way that we pronounce some words with others. Numbers. We have different numbers right here. Yes, from 0 to 1 trillion. Those are just a chart, but there are many of them. Those are some examples. So we have 0, we have 1, 2, 3, 17, 15, 100, 1000, 10,000, 60, 70, 90, 100, 4, 7. Okay. Remember the pronunciation according to that. Those are just some examples. But it's important that you access to any word, any dictionary which has any pronunciation. So you're going to click on those words. After you listen how you pronounce them, you can practice. All right. Entonces recordemos, tenemos acá la conjugación de ellos. Si nos damos cuenta, acá en el 100 tenemos 100. Otra posibilidad es que podemos cambiar este one por una A. Podemos decir 100, 1000 o 1000. Y tenemos acá 1 million, 10 million, 1 billion, 1 trillion, and so on. Entonces es muy importante que ustedes hagan un repaso individual de acuerdo a la pronunciación de los números y la escritura de estos. Okay, personal pronouns. We have personal pronoun in English and in Spanish. So the first person, I, second person, the singular, you, tú, usted. And the plural, you, ustedes. Third person singular, he, she, it. Third person plural, they. Those are the differences between them. To be. The verb to be in present has two different uses. So the first one is when you refer to ser, or the second one is star. I am a doctor. She is the star of the movie. The children are sons of Markham. Como nosotros vemos acá, el objetivo, la connotación de cada de estos enunciados hace referencia al ser dentro de las oraciones. Si yo soy un doctor, ella es, los niños son. A diferencia del estar, que lo traducimos de esta manera en español, referente a algún tipo de lugar o de actividad. So he is at home, we are in the party, and Paula is sick. So Paula está enferma, a diferencia de ella es la estrella de la película. Those are the differences between this verb to be. Maybe it's a cliche to explain every single time, but it's important to remember the use of this when you start to talk about or like some examples and start working with some exercises. So for this affirmative form, we're going to focus on some example right here. We have the pronoun, the verb to be plus the complement. So we have I, you, he, she, it, you, we, they. Am, or, is, or, at home, excited, an artist, a professional, a nice computer, incredible, under the bridge, friendly. All of them are some complements that we are using to make the sentence longer. Yeah, there is pretty much the idea of them. Recordemos que el verbo to be va en relación con el sujeto que tenemos, como lo vimos anteriormente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. In the question form, we're going just to change the place they were before. So right here, we're going to place the verb to be at the very beginning. Later, we have the pronoun. And finally, the complement and the question mark. Recordemos que el signo de pregunta en inglés va al final de todas las inquietudes que nosotros tengamos, nunca al inicio. In Spanish, we have both. So at the very beginning and at the end, but in English, no, just at the end of the question.
So for this negative form, vamos a agregar el not en el verbo to be seguido de s en cada uno de los sujetos. Y tenemos acá el complemento, el cual nos modifica como los habíamos visto anteriormente. Son las mismas palabras que teníamos. Recordemos que para la pronunciación no es necesario decir I'm not, sino que podemos contraer estas dos palabras para hacer un uso más sencillo y más rápido. So for the first one we say I'm not. For the first, second one, aren't, isn't, and that's it. Okay? Good. Pronoun verb to be plus the contraction. Entonces la contracción siempre va a ser la forma más corta para pronunciar una palabra. I am not or I'm not. You're not. You aren't. You are not. You are not. Can you see the difference? He's not. He isn't. He's not. She's not. She isn't. She's not. It is not. It isn't. It is not. Y así sucesivamente. So, according to them, we can see the conjugation, yes, according to those sentences that we use in negative. For these personal information questions, I really want to invite you to participate right now in the video class to just say the contractions if you want to, or if you want to use them in the, we can say in the larger way. So, but what is the idea according to this part? You are going to think about yourself and you're going to answer those questions. So, personal information, what's your name? My name is Angela in my case. In your case, it's going to be another name. Remember how to answer it. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta acá el tiempo gramatical que digamos, dentro de estos dos ejemplos están presentes simples. Tiene una estructura en cuanto a la pregunta, asimismo en cuanto a la respuesta, el orden para que no lo modifiquen, no lo alteren. All right. What is your surname or last name? ¿Qué es el apellido? ¿Cuál es tu apellido? My surname or last name is... Uno es en americano y el otro es en británico. Esa es la diferencia, pero es la misma palabra. So, what do you do? ¿A qué se dedican? No es que hacen, sino el tipo de profesión ustedes tienen. I am a teacher, I am a psychologist, I am a mechanic, whatever. Where do you work? I work at, en este caso vamos a mencionar el lugar de trabajo que tenemos. At Manuela Beltrán University, I work at BCO company, I work at, yes, and then you put it right here. The next one, are you married or single? ¿Reconocen estas dos palabras? Soltero o casado. Yes, I am. No, I'm not. Dependiendo, vamos a responder de esta manera si anteriormente nos han dado una pregunta completa. For example, are you married? Yes, I am. No, I'm not. But if you have the two possibilities, it is impossible to answer in that way. You have to mention the correct word you really want to focus on. Are you married? Yes, I am. So, do you have a boyfriend or a girlfriend? Yes, I do. No, I don't. En este caso, como podemos ver, el uso del auxiliar do or does, dependiendo del sujeto. Si la pregunta empieza con el do o el does o va precedida del W question, tenemos que responder de la misma manera, es decir, estamos afirmando o estamos negando con el auxiliar, que por sí solo no tiene un significado, a no ser que se ubique como verbo dentro de la oración, pero de lo contrario, no lo es. Do you have any children? We have the auxiliar do. Yes, I have two children, which is positive, or no, I don't. ¿Mm? Como vemos acá, vamos a mencionar otro verbo porque estamos completando la oración, estamos diciendo sí, yo tengo tantos niños o yo no los tengo, independientemente de la información que nosotros colocamos. Colocar debemos tener en cuenta la estructura, pero también el tipo de información que vamos a mencionar
para saber si tenemos que cambiar este verbo, conjugarlo dependiendo de lo que nosotros queramos responder. How many brothers and sisters do you have? Ok, aquí hace falta una S, right there is missing S. I have one brother and one sister. Si es singular, vamos a quitar las S, por supuesto. Si no, podemos decir I have two brothers and four sisters. It depends according to the connotation you really want to focus on. How old are you? I am 7 years old. I am 30 years old. I am 50 years old. Bueno, recordemos que siempre que hablamos de la edad vamos a utilizar el verbo to be, nunca el have, porque es un error común. A nivel gramatical, nosotros tenemos que saber o reconocer que hay ciertas reglas que se adecuan a digamos que ciertas categorías, pero también hay algunas omisiones. Por eso es importante reconocer qué tipo de palabra estamos encontrando o qué expresión, para a partir de allí categorizarla y asimismo formar el enunciado de manera correcta. Where were you born? I was born in. Todo eso significa yo nací, estas dos palabras. Algo importante para tener en cuenta, a diferencia del inglés, en el español a veces solo utilizamos una o viceversa. It depends about the expression you really want to focus. So I was born in Bogotá. I was born in Medellín. En este caso, el where hace referencia al lugar, el lugar de nacimiento. So that's why we have to focus on this example. Where are you from? I can say I am from Bogota, Colombia. I am from Cucuta, right? Colombia. What is your address? My address is so, ta, 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 ta. Recordemos que generalmente cuando nosotros estamos llenando documentos formales, vamos a escribir nuestra dirección tal cual aparece en español, dado que en el caso en que nos quieran enviar un correo, o algún tipo de documento u objeto, es necesario tener la dirección tal cual está dentro de nuestro país. De lo contrario, va a ser complicado que ellos puedan localizar. Asimismo, dentro de otro estado. Además que las convenciones que se dan de ciudad a ciudad muchas veces varían, o aún más cuando esté en un país diferente. What is your cell phone number? My cell phone number is... Recordemos que aquí la pronunciación del cero cambia un poco. Cuando hablamos de números telefónicos y decimos 310-340, por ejemplo, decimos 310-340. No se pronuncia como el cero, zero, sino como la O. ¿Ok? Who do you live with? ¿Con quiénes viven? I live with my family, okay, with my cousin, with my nephew, with my niece, with my husband. It depends. Do you live in a house or an apartment? I live in a house or in an apartment. ¿Por qué tenemos estas dos opciones? Porque apartment comienza con un sonido vocálico, por eso tenemos que utilizar el an, a diferencia de house, que en este caso empieza con un sonido consonántico. What is your email address? My email address is, and then you write it. Angela dad, Garzón at docentes.umb.edu.co, for example. Nationalities. Okay, perfect. As we can see, this one is the flag about our country, which is Colombia. Colombian is the nationality. Entonces recordemos, tenemos el país y la nacionalidad. Entonces para ello, we are from Colombia and we are Colombian. Can you see the difference? Entonces para no confundirnos, siempre que vamos a mencionar el we are from, hacemos referencia al país de origen. We are from Colombia, we are from the United States, we are from France, we are from Canada. En We Are Colombia, nosotros somos colombianos, nosotros somos peruanos, Peruvians, we are Bolivians, we are whatever information, we're going just to see the difference. Okay. Es importante que ustedes repasen las nacionalidades, teniendo en cuenta la información que van a encontrar allí cargada dentro del formato PDF.
del módulo 1. So then we have singular and plural objects. Two rules. The rules to make singular count nouns into plurals are. So the general rule add s to regular nouns like cat, cats and dog and dogs. Esa es la regla general. Pero hay algunas excepciones. So vamos a ver las excepciones que tenemos para formar esos objetos plurales. When ending in s, add es, bus, buses, gas, gases. Ending in sh, add es, bush, bushes, and ashes. Ending in ch, add es, church, church, churches, and beach, beaches. All right, perfect. Be careful with the pronunciation of this word because sometimes we make some mistakes. Ending in double s, add es, ebis, ebises, actress, actresses. Ending in x, annex, annexes, axes, acts, box, boxes. Ending in z, buzz, buzzes, hearses, hearses. Ending in f, at, fe. Depends on the word roof, roofs, cliff, cliffs, sheriff, sheriffs, thief, thieves, wife, wives, shelf, shelves. Ok. Acá debemos ser muy cuidadosos porque tenemos que terminar en F. En este caso también, pero se puede conjugar de diferente manera. Aquí solo agregamos una S y aquí vamos a cambiar esta F por una W S. Perfect. Any question? Okay, let's continue. Ending in word when preceded by a consonant, change the Y by IES, activity, activities, canary, canaries, candy, candies. Ending in Y were preceded by a vowel at S, boy and boys. Ending in O at ES, hero, the heroes, tomato, tomatoes. There are exceptions like pianos, halos, photos, among others. In case where the singular noun ends in us, change us with I, abacus, abaci. Is, change this is with es, basis, basis. In some cases, where the noun ends in on, change on with a criterion, criteria, and so on. Irregular nouns. Ok, la explicación que vimos anteriormente, entonces para formar los plurales de algunas palabras tenemos que tener en cuenta como tal dichas categorías y referencias para así formar correctamente los plurales de aquellas palabras que nos están requiriendo. Ahora vamos a trabajar algunos verbos que son irregulares, sustantivos, perdón. El plural de estos son. So, woman, singular, women, plural. Todos los que vamos a ver aquí dentro de esta línea, esta y esta hacen referencia a un sustantivo singular y los de abajo sustantivo en plural. So, person, people, mouse, man, goose, geese, datum, data, sheep, sheep. It doesn't change. Tooth, teeth, child, children, serious, serious, fish, fish, year, year. Ahora tenemos acá los pronombres demostrativos, que son palabras que ayudan a indicar la existencia de objetos o personas en algún lugar. Son clasificados de acuerdo a la cantidad y la proximidad para el hablante. So the demonstrative pronouns are words that help to indicate the existence of objects of people in one place. So, close for singular and plural. We have those toys which are just amazing. So, this is my bike. That truck is green. These swords are big. Those plants are small.
So, recordemos acá tenemos un objeto en singular cercano con el cual utilizamos this, a diferencia cuando tenemos un objeto lejano, pero es singular, que sería that. Es como decir esto, eso, estas o estos, esos o esas. These swords are big and those plants are small, right? You can see right there. So, family. The vocabulary about family right here is pretty important. Parents, children, and siblings, sorry, those are irregular nouns. Entonces, estos son los nombres regulares, irregulares, en los cuales vamos a tener en cuenta el plural de cada uno de ellos. Entonces, no vamos a decir mothers or fathers, no. Parents, children, and siblings. Aquí dentro de esta parte vamos a encontrar, este es nuestro núcleo familiar y acá la familia extendida. So, grandmother, we have grandfather, granddaughter, grandson, aunt, uncle, the cousin, nephew, niece, and so on. In this part, we have the relation between me and my boyfriend, for example, right here. Sister-in-law, cuñada, mother-in-law, suegra. Y así vamos estableciendo la relación de cada uno de ellos. So, half brother, half sister, stepmother, stepfather, and so on. En este caso, vamos a hacer referencia a la madrastra, el padrastro y así sucesivamente. Okay? Good. Perfect. Physical description right here. What does she or he look like? Okay, perfect. We have the information about height. Yeah, he or he is short, medium height, is tall, so on. Well built, slim. So remember to focus on that. So right here, medium height, short, and tall. Vamos a utilizar el is antecediendo al adjetivo. Posteriormente, build that we have right here. He is well built and she is slim. Perfect. Well built, as you can see right there, according to the picture, slim is a little bit different. Then we have weight, like she's thin, he is fat or chubby. Recordemos el uso apropiado de cada uno de ellos. Generalmente es mejor hacer uso del chubby en relación con la palabra fat. Esta causa ofensa a diferencia de esta. So, general looks. She's pretty and he's handsome. This one referring to male and this one is referring to women. Ugly is not an appropriate word. It's better to say not very good looking. Para decir que alguien no tiene una muy buena apariencia física. Entonces vamos a utilizar el not very good looking. For example, you can say she is not very good looking. En cambio, decir she's ugly. So eyes, size, and color. Here she has big, small brown eyes, blue eyes, green eyes. So she has big, primero vamos a mencionar el tamaño y luego el color, brown. And she's small brown eyes. Perfect. So later, she has big blue eyes, she has small brown eyes. We had a comma right here which separates those two words. For luego is not necessary to put an. The length, ok. Para hablar de la longitud del cabello, entonces vamos a tener en cuenta dicho vocabulario. So we can say long hair, medium length hair, and short hair. He's bald. Yeah, there is going to be like those for examples. For the color of it, we have red, blonde, black. Okay? So right here then we have the color. So later we have the shape, la forma. So she has curly hair, straight hair, and wavy hair.
Can you provide, guys, and ask for personal information? De acuerdo a la explicación anteriormente dada de estos temas gramaticales, ¿ustedes creen que pueden dar y proveer información personal? Can you make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically? I really hope so. Ok, vamos a mirar ahora las tareas que ustedes deben de entregar dentro de las fechas establecidas que se mencionaron anteriormente. Entonces recordemos que acá dentro de la plataforma van a ir a módulos y posteriormente nos vamos a dirigir a Listening Practice. Estas son las dos hojas que había mencionado al inicio de la videoclase. Entonces ustedes acá tienen la descripción de estas para que puedan leerlas. Van a ir a la hoja número 1, introducción. Allí está como tal lo que ustedes deben elaborar. ¿Ok? So right here, start, and then you're going to see what information is provided. Lo mismo con la segunda. Es decir, que dentro del 4 al 20 de junio tienen disponibilidad para hacer esas actividades. Por favor, revisemos el horario para que ustedes puedan ver la fecha límite de cada una de ellas. Asimismo, están las tres actividades de entrega. This is me, which is our first activity. So, to practice the grammar topics, the vocabulary and expressions related to the verb to be, personal information questions, nationalities, and so on. So this one is an example according to the first question. You're going to put the color of the letter and later the spelling. Este deletreo hace referencia a la letra que encuentran acá, ¿ok? Y así sucesivamente. Ok, entonces acá ustedes van a ver algunos ejemplos, tienen que darle siguiente para continuar con la siguiente pregunta y así sucesivamente. En este caso voy a escoger la opción correcta teniendo en cuenta el deletreo de cada uno de los números. Entonces, esa es la primera actividad que tiene fecha de entrega junio 3. So for the second activity, we are going to see what we have. My favorite family member. So you have until June the 20th. So to talk about your family members by creating a slideshow in order to introduce them and describe their physical appearance, to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. Watch the following video. Van a ver acá el video. Posteriormente van a escoger el personaje que les guste más de Los Increíbles y van a elaborar como tal este cuadro creando por lo menos 5 oraciones con las descripciones físicas y 5 con la descripción de la personalidad. No olviden, por favor, grabar sus voces y agregarlas estas al video. Ok, acá está toda la explicación de acuerdo a los parámetros que ustedes deben tener en cuenta mientras están realizando la actividad y, por supuesto, para la entrega de la misma. Y finalmente tenemos el quiz que tiene plazo de entrega hasta el 24 de junio. Entonces yo los invito para que ustedes participen en el momento indicado en cada una de las actividades. También dentro del foro de introducción y socialización, que se los mencioné al inicio de la videoclase, aquí van a tener una descripción corta acerca de la experiencia profesional, académica. Si ustedes quieren agregar información de sus hobbies, gustos, preferencias, lo pueden hacer en la parte superior. La idea es que entre todos nos conozcamos, podamos conocer alguna información acerca de ustedes más en detalle. Okay? This one is information, guys, that for everything for today's session. I hope that you really find this interesting, and this one that is going to be our session for today. If you have any questions, don't forget to contact me. You can write an email or you can just call me in the landline. Okay, have a great day.